Imagínate que dejás todo lo que conoces, familia, amigos, costumbres, cultura, y de repente te llevas tu maleta con toda tu casa adentro, llegás a un nuevo país donde sabés que vas a vivir por el resto de tu vida, que abandonaste tu país natal y que llevas todo lo que tenés, todo tu corazón está en una maleta. Eso le pasó a muchísimos argentinos que decidieron migrar hacia los Estados Unidos mexicanos. Y hoy vamos a hablar de eso acá en Majita TV sobre la migración argentina a México. ¿Por qué migraron los argentinos a México? ¿Qué fue lo que los impulsó a irse de su país? Hoy vamos a hablar de esa historia poco conocida, pero que es muy rica. La migración argentina a México. Vamos a hablar sobre la migración argentina a México, que tiene muchísimas particularidades y hoy las vamos a dilucidar juntos. ¿Cuándo comenzó la migración argentina a México? Hubo argentinos en México desde el siglo XX, pero de un modo más artístico. Actores, cantantes, intelectuales, ejemplo, Libertad Lamarque, Marga López. Todos ellos participaron en el cine mexicano dorado, es decir, que las primeras influencias migratorias de Argentina hacia México se dan en la época del cine dorado. Recordemos que esta época es la época de esplendor del cine y de cultura en México, donde surgen muchísimos artistas mexicanos que hoy recordamos con mucha añoranza. Uno de los momentos clave fue en los años 70. Ustedes saben que durante esa época Argentina vivió lastimosamente una desagradable dictadura. Estamos hablando de 1974 en adelante. Desde el 76 al 83 que estuvo la dictadura, varios argentinos decidieron migrar a México porque vivían una situación tremenda de persecuciones políticas, de censura. De hecho, muchísimos artistas no podían presentar su arte en Argentina y vinieron a hacerlo acá a México, a la tierra de las libertades. También influyó mucho las crisis económicas y sociales que tuvo Argentina, que ustedes saben muy bien que son constantes. Durante varios momentos críticos de la economía argentina, como pudo ser la hiperinflación, las constantes crisis económicas, recesiones, las crisis de gobierno, la inseguridad, todo eso intensificó la emigración. Muchas personas jóvenes, profesionales, emprendedores, artistas buscaban mejores oportunidades en tierra mexicana. México aparece como una opción súper atractiva por el idioma, que es muy parecido, la cultura compartida y un relativo desarrollo económico. En los últimos años, el flujo argentino a México ha crecido muchísimo, y no solo por el exilio o las crisis políticas, sino también por razones laborales, turismo de residencia, personas que decían teletrabajar desde México. México se ha vuelto parte del mundo global y es muy común que muchas personas, muchos extranjeros, vengan a vivir a México para, por ejemplo, hacer teletrabajo, porque es un lugar ideal para ello. Hablemos sobre las particularidades de la migración argentina versus otras migraciones hacia México. Porque la migración argentina tiene particularidades muy concisas que caracterizan a esta migración y vamos a verlos ya mismo. La realidad es que la migración argentina a México no ha sido tan numerosa originalmente, es decir, no han venido hordas de argentinos en los 70s o después, sino que es una migración un poco más esporádica. La migración argentina a México en comparación a otras migraciones que han hecho los mexicanos a otros países, por ejemplo,
o otros migrantes han venido a México, es mucho más chica que otras migraciones, pero está en constante aumento. Es decir, que cada vez más los argentinos eligen México para venir a vivir. El argentino tiene un perfil socioeconómico relativamente alto. Muchos de los argentinos que emigran tienen buenas calificaciones educativas, hablan otros idiomas, tienen una carrera universitaria. Esto difiere mucho de migrantes de otras nacionalidades que emigran mayoritariamente por necesidades básicas que no están cubiertas o migraciones forzadas. Por ejemplo, artistas exiliados, investigadores o personas que en su país tienen una situación complicada y se vienen a México para vivir más tranquilos. La migración argentina tiene una temporalidad mixta. ¿Qué significa esto? Que muchos argentinos no emigran pensando que va a ser para siempre, sino que lo ven como un lugar de paso, un lugar de contención hasta que la situación argentina mejore. Lo que pasa es que el argentino siempre está esperando que su situación económica en su país mejore, pero nunca sucede. Yo hace 30 años que veo la misma situación económica en mi país, llena de recesiones, de inflaciones, de problemas de trabajo, de muchísima pobreza. Entonces siento que el migrante que se va de Argentina está esperando una utopía que nunca sucede, nunca termina de suceder. La migración argentina es muy flexible. Algunos vuelven, algunos deciden tener las dos casas, tanto en México como en Argentina. Esta flexibilidad que distingue a la migración argentina de otros flujos migratorios que deciden asentarse en México y quedarse para toda la vida es una diferencia significativa. La integración cultural de la migración argentina en México es relativamente fluida. ¿A qué me refiero a esto? Bueno, tenemos un idioma en común, si bien son idiolectos totalmente diferentes, el idioma es el mismo y nos entendemos perfectamente. Los culturales compartidos por ser todos latinoamericanos, hay muchas afinidades en música, en cine, en literatura, en arte. Todo esto facilita mucho la integración y hace que haya comunidades visibles con menos barreras idiomáticas que otros migrantes. También hay mucha visibilidad artística e intelectual, ya que Argentina tiene una tradición cultural fuertísima. Muchos argentinos que migran a México aportan en cine, música, literatura, gastronomía, aportan mucho al lado creativo académico de México. Es decir, hay mucha comunión entre artistas de Argentina y México desde muchos años atrás, desde la época del cine dorado. Pero Majita, ¿los argentinos migran para siempre o solo por unos años? La realidad es que la migración argentina es una migración temporal. Muchísimos argentinos ven a México como un punto intermedio. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es un punto intermedio para trabajar, estudiar, expandirse y luego regresar a la Argentina o moverse a otros países. Aunque esta migración argentina tenga vínculos muy fuertes con su familia, con su país, con su cultura, están todo el tiempo en contacto con el país. De hecho, les cuento algo. Yo vivo en México, pero escucho todo el día la radio argentina, escucho las noticias argentinas. Es como que vivo en una realidad dual, básicamente. Vivo físicamente en México, pero el contexto, mi idiosincrasia, sigue siendo un poco la Argentina, porque estoy todo el tiempo familiarizándome con la realidad de allá. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué estás en México si estás todo el tiempo pendiente de lo que pasa en Argentina? ¿Por qué no estás pendiente de lo que pasa en México? Obviamente soy una persona informada, leo mucho y sé lo que pasa en México, pero estar conectada con la realidad de mi país a mí me hace tan
tan feliz. Estoy muy bien cuando escucho la radio, cuando veo los programas de televisión de allá, cuando leo los diarios. Me siento en contacto genuino con mi cultura y eso a mí me protege, me hace más fuerte en un país donde claramente no tengo el acompañamiento familiar que tendría en Argentina, los amigos, bla. Es muy importante para mí seguir teniendo contacto con la realidad argentina. Entonces es una característica, sí, que la migración argentina en México sigue cultivando sus propias culturas. No es que se desapega totalmente de su cultura. Sigue haciendo asados, sigue tomando mate, sigue juntándose con argentinos. Hay muchas personas que deciden establecerse definitivamente en México, muchos hasta adquieren su residencia total, es decir, su nacionalidad mexicana, su ciudadanía, y esas personas forman familia acá y es increíble y sí se da también, o sea, si bien el flujo migratorio quizás en algunos casos no es permanente, también hay muchos otros casos, menos que los otros, en los que se deciden quedar para siempre en tierra mexicana. Factores que influyen en que el argentino se quede en México, bueno, la estabilidad económica de México, que tenga oportunidades laborales, su calidad de vida, su nivel de seguridad, el clima. Hay muchos factores que pueden hacer que un argentino decida quedarse viviendo en México. ¿De qué trabajan los argentinos en México? Y acá van a salir y me van a poner comentarios. Trabajan de meseros, pobres que vienen acá a trabajar de meseros, nos atienden a nosotros. Sí, hay una realidad. Muchos argentinos vienen a México a trabajar como meseros por un tiempo. Y déjenme decirles algo, trabajar de mesero es muy honorable. Los quiero ver a todos los que critican a los meseros trabajar un año de meseros y después hablamos. Es súper honorable. Y además de eso, también están en un sector artístico y cultural. Hay muchísimos actores, cantantes, productores, diseñadores, artistas visuales, artistas de cine. Algunos migrantes hacen su carrera en el mundo del espectáculo mexicano colaborando entre ambos países. Es decir, hay muchísimos argentinos que vienen a México para trabajar en el sector artístico. También tenemos el sector académico y de investigación, porque hay muchos profesores, universitarios, investigadores, profesionales, escritores, una élite intelectual que también migra a México para desarrollarse. Y también muchos exiliados encuentran un cobijo, una residencia académica en México. Hay muchos emprendedores, empresarios que vienen a México con ganas de invertir. Muchos argentinos abren restaurantes, cafés, galerías, tiendas de diseño. También hay muchos argentinos en turismo, en hospitalidad y en bienes raíces. De hecho, en estados como Quintana Roo, por ejemplo, Playa del Carmen, muchos argentinos viven del turismo, de la renta, servicios para turistas. Claramente Quintana Roo es un destino atractivo para sedentarizarse gracias al clima, porque el clima es divino, el estilo de vida, y la verdad que Quintana Roo llama muchísimo la atención a los argentinos porque nosotros los argentinos no tenemos playas como Cancún en Argentina. Entonces claramente venimos acá y vemos ese paraíso y nos volvemos locos. Hay muchos argentinos que también son profesionales del sector de tecnología o consultoría que se integran a multinacionales o empresas nacionales haciendo consultoría, freelancing, lo que sea. Pero Majita, ¿cuántos argentinos hay en México? ¿Y dónde están? Vamos a ver un poco las cifras estimadas hasta el 2025. Datos Majita, no te los pierdas por nada del mundo. Según el censo de INEGI del 2020, había 18.693 ciudadanos argentinos residentes en México. Es decir, que para el 2020 había 18.600 argentinos registrados. Hablamos siempre de los registrados. Ustedes saben que hay muchos que no están registrados, pero los que tenemos son 18.000. Que en comparación con una población de más de 120 millones de habitantes como México, 8.000 argentinos es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Pero para Argentina, quizás ese es un número un poco más significativo cuando tenemos 44 millones de habitantes.
Sin embargo, estimaciones más recientes de la INEGI en el 2023, o sea, 2 años atrás, sugieren que el número de argentinos en México ha subido a 50.600 argentinos residentes en México. Ya hay 50.000 registrados. Es un número un poco más alto. Escuchen esto, vamos a ver un poco cómo fue esta migración histórica, cómo ha aumentado a través de los años. En 1970 tenemos un registro de 1.500 argentinos en México. En el 2000 ya estamos hablando de que había 6.400 argentinos registrados. 2010, o sea, 10 años después, esa cifra sube a 13.600 argentinos en México. En 2020 ya estamos hablando de 18.600 y en el 2023 ya llegamos a un número de 50.600 argentinos en México. ¿Cuáles son las regiones donde estos argentinos se concentran más? Principalmente en Quintana Roo, en el estado de Quintana Roo, en Playa del Carmen, que es una de las ciudades con mayor población argentina. De hecho, se mencionan cifras entre 12.000 y 14.000 argentinos viviendo en Playa del Carmen. Es decir, de esos 50.000 registrados, ¿sí? Hay 12.000 que viven en Quintana Roo. Un montón. En Ciudad de México también hay concentraciones notables, sobre todo en barrios bohemios como Coyoacán, Narvarte, zonas de restaurantes, cafés. También hay muchos argentinos que viven en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en ciudades medianas, pero con integraciones profesionales. Los 34 argentinos han adquirido la ciudadanía mexicana. Es un número bastante chiquito de esa migración. De 50.000, 1.500 tienen la ciudadanía, es decir, 1.500 se quisieron quedar a vivir en México. ¿Cómo perciben los mexicanos al migrante argentino, Majita? ¿Cómo se da esa integración cultural? Esto es súper interesante. La percepción general es bastante positiva en muchos ámbitos. Hay curiosidad hacia lo argentino, hacia sus consumos culturales, hacia su música, hacia su acento. Argentina además tiene una imagen de país culto con tradición literaria, artística e intelectual. Y todo esto genera respeto a la comunidad mexicana. Los estereotipos comunes son argentinos como buenos conversadores, gente culta de café, de fútbol, viajada, que hablan con un acento muy particular. También hay conflictos y tensiones, como en todos los colectivos humanos. En algunos casos, cuando se percibe que los argentinos llegan con mejor preparación o con capital para invertir, puede haber tensión con los locales que sienten que los recién llegados tienen más ventajas sobre ellos. El costo de la vivienda puede subir en zonas donde muchos argentinos se instalan y eso genera resentimiento, como hemos visto en marchas en Condesa, que contra la gentrificación es mucho resentimiento contra los extranjeros porque vienen y quizás cobran más dinero que ellos y aumenta la renta, y esto claramente molesta y es muy entendible. Sí, o sea, hay tensiones, hay rispideces. Generalmente el argentino puede causar choques y llega como con una actitud como de, yo soy mejor, que muchos argentinos lastimosamente tienen esa actitud, no es mi caso, pero muchos sí, que llegan a México con una actitud de, yo soy mejor y solo me voy a juntar con argentinos y voy a convivir solo con los argentinos. A México migra mucha gente, hay migraciones centroamericanas, de América Central hacia México, que por lo general son más forzadas por inseguridad, por pobreza y con flujos de migrantes de tránsito hacia Estados Unidos. También hay migraciones de haitianos, venezolanos que vienen huyendo de crisis humanas y vienen a México a buscar cobijo, y México la verdad es que es un país que cobija a los migrantes y es admirable cómo lo hace. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los argentinos en México, Majita? Bueno, la regularización legal es la primera, ¿no? Visas, permisos de trabajo, papeles migratorios. Es muy complicado todo esto. Antes de venirme acá a México subestimé todo este proceso. La verdad es que es un proceso que todavía sigo. Yo tengo una residencia temporal que voy renovando. Quiero con todo mi corazón tener la ciudadanía mexicana, pero siempre cumpliendo la ley, renovando. Creo que tengo que rendir un examen dentro de unos años, 2, creo que me faltan.
Y bueno, ahí me darían la visa, pero es muy complicado y es un reto. Fue un reto para mí y lo sigue siendo. También el reto de los argentinos en México es lidiar con esta incertidumbre de nunca saber qué va a pasar con tu país y mantener una doble vida un poco entre México y Argentina, porque el argentino, aunque viva en México, va a ir una vez por año, 2 veces a Argentina a ver a su familia y amigos, pues es muy apegado en ese sentido. La migración argentina en México nos revela que migrar es muchísimas cosas. Es dejar, ganar, construir puentes, conservar raíces, adaptarse, crear nuevas conexiones. Gana México con esta migración. ¿Y qué pierden los argentinos que se van? ¿Cuánto importa para su identidad inmigrar, pero no perderse? Estas son preguntas que me hago y que me gustaría que podamos reflexionar juntos. ¿Qué aporta la migración argentina a México según tu criterio? Quiero que me dejes un comentario ya mismo, porque para mí es súper importante saber lo que vos pensás. Quiero saber qué experiencia tuviste con argentinos en México o qué experiencia tuviste con mexicanos acá en México como migrante. Quiero saberlo todo. Así que déjame un comentario, dale like a este video, es gratis, ahí hay un pulgarcito que lo tocas y ya está, es gratis y me ayuda muchísimo, porque ustedes son el pilar fundamental de Majita TV y yo a ustedes los amo. Gracias por ver Majita TV, suscríbete a mi canal, activa esa campanita, dile este video a tu amigo argentino o a tu amiga mexicana, ya mismo compartí este video. Gracias por ver Majita TV. Chau, chau, chau. Chau.